eh, porque el viernes me tocó un poquito mal también y pues tenemos que aprovechar la garganta. Gloria a Dios. Gracias a Dios, amén. Gloria a Dios. Ahí vamos mejorando. Gracias, hermano. Hechos capítulo 2, verso 46. No sé si lo tienen por ahí, hermanos, técnicos. También los técnicos. Muy bien, ahí está. Dice la Biblia, Hechos 2, 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Y qué hacían, hermano? Partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, yo quiero que usted vaya notando dónde día tras día, hermanos. Sí, sí está leyendo el verso, ¿verdad? Sí, a ver, dame un poquito más de monitor, más poquitito. ¿Quién está leyendo o no está leyendo? ¿Qué dice? Día tras día, ¿dónde? Ok, continuaban ¿dónde? Ok, entonces número uno, regresamos otra vez a lo mismo, en el templo, pero también ahora añadían las casas, ¿correcto? Entonces, nos vamos a quedar ahí, vamos a hacer una palabra de oración y luego ya continuamos. Padre amado, te damos gracias una vez más en esta preciosa hora que nos has permitido de mañana reunirnos, Señor, delante de ti, también con aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Te ruego que nos bendigas con un buen tiempo en aprendizaje y que podamos salir de este lugar una vez más, Señor, reenseñados en las cosas que conciernen a tu palabra y que nos enseñan y que establecen en nuestro corazón fundamentos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tú puedas traer refrigerio a cada alma por medio de tu palabra y que cada persona salga de aquí edificada y llena de tu Santo Espíritu por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, la dirección, la guianza, la sabiduría, para que tú puedas llevarnos al punto de lo que se quiere decir hoy. Gracias, Padre. Bendice a cada uno y también bendice a aquellos que están a través de las redes sociales. De antemano declaro que toda actividad negativa de las tinieblas, todo cansancio, todo sueño, todo estupor, Señor, que quiera estorbar el entendimiento de cada oyente, quede cancelado en el nombre de Jesús en esta hora, sometido a la obediencia de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos creyendo que así es. ¿Cuánto dicen amén? Amén y amén, amén. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Gracias. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, quiero compartir, ¿verdad?, con usted el pensamiento de Dios que tiene que ver en cuanto a la iglesia apostólica en las casas. ¿Por qué el título de la iglesia apostólica? Porque hemos estado hablando de la iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Amén. De los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu también, en donde nosotros aprendemos yo diría que aprendemos, hermano, principios. Me siento como un poco ahogado, hermano, no sé cómo decírtelo, como muy débil el sonido acá arriba. No sé si está igual allá abajo, pero acá arriba sí, aprovechando que estás por acá. Entonces, repito lo mismo, ¿verdad? Yo creo que nosotros aprendemos principios, hermano. Principios principalmente de los primeros. ¿Correcto? Si usted quisiera saber una verdad, ¿a quién acudiría? Hermano, a los que conocieron esa verdad ya tiempo después o los que conocieron la verdad al principio. Entonces ahí surge la necesidad de que cada creyente, cada oyente tengamos la libertad y también el deseo de poder investigar las cosas del principio, porque ya ahorita, si podemos hablar nosotros del evangelio, yo voy a decir el evangelio está muy adulterado. Perdón que lo diga, incluyendo el nuestro.
porque manejamos principios que nos enseñaron los hombres. Y lamentablemente, como existen diferentes corrientes, hay algunas de ellas que son dañinas, otras no son dañinas, y pues nosotros como ministerio siempre hemos buscado la manera de colaborar hasta cierto punto por cuestiones culturales o líneas de pensamiento, diría yo, para no ser gravosos pues con todos, porque se imagina, cambiaríamos muchísimas cosas, pues en lo que le quiero decir de lo que se enseñó en el principio, pero que para mí serían cosas secundarias. A las primarias o fundamentales hay que prestarle atención, porque sobre eso uno va a edificar todo lo que uno cree. Y si uno edifica sobre un mal fundamento, cuando venga el día lo probará. Y entonces la obra, como dijo el apóstol Pablo, no va a permanecer. Entonces cada cual vea cómo sobreedifica su vida. Creo que hablamos un poquito sobre eso. Pero regresar a la historia, hermano, la mejor historia de la iglesia que está registrada en 28 capítulos del libro de los Hechos, es extraordinario. Porque si un libro debería de leerse, digo yo, en este tiempo, no debería de ser ni siquiera Apocalipsis. Créame, que mucha gente está fascinada con los 7 truenos y con las bestias que salen del pozo del abismo, el ángel que baja con la llave, encadena a Satanás, pero no conocen ni siquiera qué dice Hechos capítulo 1. Y en el libro de los Hechos, hermano, están registrados los mejores 30 años de la historia de la iglesia cristiana, que han existido sobre todos los tiempos de los tiempos. Por eso algunos de nosotros hemos decidido mejor titular al libro de los Hechos como los Hechos del Espíritu, porque es la llegada del Espíritu Santo a la iglesia para utilizarla como un vaso, como un recipiente, como un instrumento para que publique el Evangelio de Jesús, nuestro Señor. Y por eso Hechos 2 usted mira el aparecimiento del Espíritu Santo que viene a empoderar a una iglesia, hermano, que somos nosotros parte de esa iglesia. Lo único que nos falta es el poder que esa iglesia tenía, cosa que la iglesia debería de buscar constantemente, principalmente en el orden que se estableció, como lo he dicho en varias ocasiones los domingos, bajo una visión apostólica y profética y magisterial, que serían, diría yo, los 3 ministerios que establecen fundamentos, o mejor dicho, el apóstol y el maestro, y el profeta confirma lo que se está enseñando. Entonces, en base a eso nosotros podemos transportarnos, hermano, y visualizar la gran necesidad que existe hoy en día en la iglesia de restaurar los principios fundamentales de la verdadera iglesia. No de la iglesia contemporánea, hermano, porque la iglesia contemporánea, perdón, no, incluyéndonos nosotros, hermanos, en cierta forma, disculpe mi atrevimiento, pero damos en cierta forma tristeza en muchos aspectos. ¿Sí o no? Mire, en la iglesia del principio, cuando acontecía una sanidad, los cojos entraban saltando y alabando a Dios. ¿Correcto? En el día de hoy acontecen sanidades y la gente se fascina y dice, ¿cómo le hizo? ¿Cómo fue que manifestó el truco? O sea, ya como que se acabó el gozo de eso y entra la fascinación de querer saber. Estaba mejor como lo habías puesto antes, hermano. Anterior que le movieras eso. Mejor. Y entonces, yo lo que le quiero mencionar a usted, hermano, es la importancia de congregarnos en el templo. Pero quiero decirle que esa es un pensamiento religioso. Eso no lo enseñó la religión. ¿Correcto? Cuando yo fui, hermano, religioso por causa de mis padres, los que han crecido en un hogar cristiano no conocen esto. Los que tuvimos la
diría yo, la mala fortuna, hermano, de no crecer en un hogar donde se hablaba de la Biblia. Crecimos con el pensamiento que todos los domingos, hermano, teníamos que ir nosotros a la iglesia, ¿correcto? Pero ese es un pensamiento que nos heredó la religión. Y cuando yo me refiero a la religión, yo no me refiero a la verdadera religión, yo me refiero a la religión que el mundo ha formado para poder acallar su conciencia. Entonces, cuando vamos a la Biblia y revisamos la Biblia, nosotros podemos notar lo que dice aquí atrás del pasaje. Fíjese bien, por favor, véalo claramente, hermano. Como dice, esa es la historia bíblica. Pero no es nuestra historia, pero es la historia de la iglesia. Aunque nosotros somos parte de la iglesia, no podemos contar esa historia. ¿Correcto? ¿Vea que no la podemos contar? Más, espérenme, no quiero ser tan así, pero nomás lea el pasaje. Día tras día, continuaban, unánimes. ¿Cuántos días nos reunimos nosotros? Hermano pastor, los martes hay discipulado. Yo vine al discipulado el otro día y me asusté. Yo dije, ¿qué pasó con la gente? Casi me daban ganas de cerrar el discipulado. Sí, de verdad se lo digo, hermano. Si yo llego a ir a un hogar de visita y veo que no está la gente, pues ¿para qué queremos discipulado? Lo cerramos y hacemos células. La célula es diferente al discipulado. Entonces, pero en la iglesia del principio, yo quiero que usted vea, hermano, lo que pasaba, hermano. Estoy pensando en el sonido, estoy pensando en acá también, porque ya me lograron otra vez. Entonces, dice, día tras día continuaban unánimes, ¿en dónde? En el templo. ¿Y nosotros? Los domingos. Gracias, mija. Y los viernes aparece un grupo. Y los domingos aparece otro grupo. Gracias, mija. ¿Verdad que sí? O sea, hermano, perdón que lo confronte, pero yo quiero que usted comprenda que el evangelio del Señor no se nos entregó para que tuviéramos días pausados, sino que tuviéramos todos los días de evangelio. O sea, nuestro evangelio, mire, yo no puedo dejar de ser cristiano mañana. Terminó el culto y ya me volví mundano. Yo tengo que seguir siendo cristiano. Pero en el pensamiento religioso usted se va a dar cuenta que nos enseñaron a ir a la iglesia los domingos y todo está tranquilo, el día lunes seguimos igual. Y así hay muchos cristianos evangélicos que tienen un día separado para ir a la iglesia, pero se les olvida que la iglesia que empezó en el principio empezó día tras día. Nosotros no nos reunimos todos los días, ¿verdad que no? Y aún así nos cuesta reunirnos 3 días a la semana. ¿Se da cuenta que gran diferencia tenemos en cuanto a eso? Allá abajo sí se oye bien, ¿verdad? Hermanos, ok. Entonces, ¿se da cuenta qué gran diferencia tenemos? O sea, estamos tronados, hermano, de plano. Y queremos que Dios nos bendiga, eso sí, y queremos gloria. Sin embargo, hay que restaurar algunas cositas. Entonces, ahí surge la necesidad, amados hermanos, que regresemos al origen, a revisar a ver qué pasó. Y entonces en el origen encontramos de que la iglesia del principio no tenía problema con juntarse todos los días. Ahora, no se juntaban todos los días en el templo, porque era una iglesia apostólica, como le puse el título, en las casas. Déjeme pensar que tenían una vez de reunión en el templo, porque si usted entra a internet, hermano, usted va a encontrar que hay personas que dicen no hay necesidad de congregarse porque los templos no son hechos de manos de hombres y por eso no hay necesidad de congregarse.
Pero si usted va a la historia de la iglesia que inició, usted encuentra que ellos tenían la cultura, hermanos, de congregarse tanto en el templo como en las casas. Y llevaban a cabo lo mismo, ¿se da cuenta? Partían el pan, estaban unánimes, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En otros pasajes usted los va a ver que estaban ellos bajo el impacto de la doctrina de los apóstoles. Entonces era gente, hermano, que había entendido que realmente se estaba cumpliendo ahora sí lo que significa el término iglesia, ¿verdad? Porque iglesia viene del griego de eclesia, que significa sacados de o fuera de. En pocas palabras, fuimos sacados del mundo para estar en otro lugar, en otra posición. ¿Sí? Entonces, yo quiero que usted vaya viendo la importancia de congregarse, si bien es cierto, en el templo, y qué bueno, todos nos congregamos, cantamos al Señor, danzamos, aquí hay instrumentos y nos gozamos, pero hay una continuación mañana. Y luego pasado también hay una continuación. Y luego el miércoles también. Porque no podemos dejar de ser cristianos solo porque ya no vamos al templo. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, entonces vamos a introducir rapidísimo para entender a qué me quiero dirigir, hermano, con este tema. Y así usted no se sienta así como que ya se siente medio, como que se va achicando cada vez más en su silla, ¿verdad? En el mover de la iglesia primitiva podemos ver cómo el trabajo apostólico se consolidó no solo con la responsabilidad de atender las reuniones en el templo, sino que también las casas formaron un rol de consolidación para los creyentes, en el cual participaron tanto líderes como ancianos. Entonces, en la iglesia del principio, dice que, ¿qué fue lo que pasó, hermano? A ver, alguien que me ayude con esta planta. Ahí para ponerla por allá, hermanos. ¿Qué pasó en el principio, dice, hermano? Hermanos, hubo un trabajo de consolidación para los creyentes en el cual participaron tanto líderes como ancianos. Ahora voy a dar algunos versos más adelantito para que usted pueda ver, pero vamos a empezar con este que dice Hechos 20:17, donde dice: desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él le dijeron: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Y luego dice: sirviendo al Señor. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo, hermanos. Sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, dice ahí, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñarles públicamente. ¿Y de qué? ¿De dónde? De casa en casa. Entonces Pablo convoca a los ancianos, hermanos, de la iglesia, y convoca a los líderes. Los reúne y empieza de casa en casa, hermano, a llevar a cabo lo que es el trabajo apostólico de enseñar. Ahora, cuando usted va a mirar la Biblia, lo que Pablo enseñaba, hermano, Pablo era una persona que se preocupaba de todo. Se preocupaba hasta de las solteras y las viudas. Pero también se preocupaba de los que andaban de casa en casa. Yo no estoy hablando de los que andaban de casa en casa aprendiendo la doctrina apostólica. Estoy hablando de las visitas que a veces tenemos, hermanos. Que a veces hay que tenerles cuidado a las visitas, porque en vez de llevarnos un Espíritu Santo, nos llevan un espíritu maligno. Y dejan el hogar todo contaminado y después hay grandes problemas. Eso es increíble que aún hasta en los creyentes suceda. Un poquito más. Cualquier cosita si puedes. Cualquier cosita ahí nomás. Aplástale el botoncito ahí. Cualquier cosita, más agudito. No tanto, así más agudito. Y ahí nos quedamos. Ahí está bien, hermano. Ahí está. Perfecto.
Calidad, dice el Chapín, ¿verdad? Entonces, ahí viene la parte importante que hay que entender, hermanos, que nosotros a veces sufrimos conflictos por la gente que recibimos en casa. ¿Cuál es el espíritu que llevan para visitar mi casa? ¿A quién dejo entrar a mi casa? ¿Con qué espíritu va a entrar a mi casa? ¿Cuál es el propósito? Entonces, yo quiero que usted vea que el propósito de la iglesia del principio era permanecer en la doctrina apostólica, en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, hermano, en la comunión. Y ellos tenían una coinonía diaria. Ellos no tenían problema, hermano, con una convocación de discipulado, ni tampoco con una reunión en el templo. Ellos se reunían con eso. Entonces ahí está. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿correcto? ¿Cuántos aman venir al templo, hermano? Que esto es lo que llamamos templo nosotros. Santuario, ¿verdad que amamos venir al templo? Cantamos, los que danzan, danzan, los que no danzan, pues se lo pierden, porque en la casa tampoco danzan. Tal vez bailan, pero no danzan, ¿verdad? Entonces, en el templo nos gozamos y nos alegramos y partimos el pan. También en el templo, se da cuenta, al final a veces tenemos un refrigerio. No quiero que, hemos hecho una cultura de ello, pero en realidad no es necesario. No deberíamos de servir alimentos al final del servicio. Eso lo hacemos por causa de la coinonía que tiene que ver con nosotros, del amor fraternal, de buscar la manera de conocernos, de poder platicar, de bromear, de ¿qué le digo? Tantas cosas que nos ayudan con el conocernos y de alguna forma entrar un poco más en confianza, y de esa forma también pues consolidar al que está débil en la fe. Pero ninguna reunión de iglesia debe de ser para ser piedra de tropiezo de nadie. ¿Dicen amén? Aunque siempre van a haber tropiezos, eso es muy normal, que hayan tropiezos, pero usted levántese y busque una persona que sea de bendición para su vida y aléjese de la piedra de tropiezo. Así de sencillo. Es bien simple la solución. Ahora, Hechos 5:42 dice: todos los días en el templo y por las casas, que hacían, hermanos, los apóstoles, liderazgo y discipulado que hacía, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, yo quiero hermano, yo quiero que usted me visite a mi casa. De verdad se lo digo. Yo no tengo pena de que usted llegue a mi casa a conocer donde yo vivo, aunque yo pocas veces pues he tenido mucha gente en mi casa y no tengo problema con eso. Pero si usted me va a llegar a edificar, usted es bienvenido. Si usted viene con un espíritu de traerme basura a mi casa, yo le voy a decir: espérame un segundo. Usted no me va a contaminar mi casa. Si usted me viene a enseñar y a predicar de Jesucristo, usted es bienvenido. Si no, ya no es bienvenido. Pero hay gente que se presta para eso, ¿o no? Qué bueno que aquí no hay ninguno, porque ninguno dijo amén. Se lo voy a repetir. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Ahora, la finalidad, hermano, del mover apostólico de la iglesia era siempre enseñar sobre Cristo. Yo quiero que usted vea el trabajo apostólico de dos ángulos. Uno, el trabajo del templo, y el otro, el trabajo de los hogares. El trabajo de los hogares, hermanos, es muy extenso, porque no consiste solamente en establecer una célula o un discipulado. Si yo tuviera personas interesadas en ganar a otros para Jesucristo, abriríamos células. Alguien dice por ahí: pastor, ¿por qué no los prepara? Los puedo preparar, o puedo delegar a alguien que los prepare. La pregunta sería: ¿dónde están?
los que van a sacrificar su tiempo, los que van a venir fielmente a las enseñanzas celulares para poder ser un maestro de células o de discipulado. ¿Se da cuenta? Sin embargo, el pensamiento de la iglesia al principio era de todos los días, hermano, tenían actividad. Hermano Tito, ¿y ahora cuál va a ser la actividad del lunes? ¿Qué va a pasar mañana? Esa sería la pregunta que debería tener la iglesia, hermano. Pero se da cuenta que nuestro pensamiento es, mañana tengo que ir a trabajar, voy a empezar desde las 6 de la mañana, que no me levanto a orar, pero voy a trabajar sí. Y voy a regresar a la casa. Mi mujer es muy gritona, como a las 11 o 12 de la noche, para no oírle tanto. ¿No? Entonces se hace un plan y el martes se dice a alguien por ahí, hermano, ¿se está prendido el calentón este o no? ¿No está prendido? Ok, es que está muy caliente acá. A lo mejor estoy muy apenado por todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero hermanos, oiga lo que le voy a decir. El martes se ha decretado en este ministerio que es un martes para discipularse. Todos los martes hay discipulado. ¿Verdad? Levante la mano todos los que no van al discipulado. No tenga pena, levántela. No tenga pena, de verdad se lo digo. No lo voy a avergonzar, nomás quiero saber, porque quiero que los que están discipulando sepan a quiénes acercarse. Qué bueno que todos están en los discipulados, hermanos. Los bendigo. Qué bueno, me alegro que todos entiendan el llamado. Ya vamos a abrir otro hogar para que todos quepan, fíjense. De todas las enseñanzas de discipulado que se han dado, hermano, ¿en cuántas has estado? Como para que puedas surgir como maestro de discipulados. Porque esa es la finalidad, hermano, al fin de las cosas de poder discipular a alguien, hacerlo un maestro de discipulado. ¿Acaso no dice la Biblia, vayan por todo el mundo y hagan, qué dice la escritura? Discípulos. ¿Quién es un discípulo? El discípulo es el que hace lo que le dice su Señor. El discípulo es el que camina la milla extra. El discípulo no es el creyente que dice, ya soy salvo, no voy a hacer absolutamente nada. No, el discípulo es el que pregunta qué hay que hacer. El que siempre está atento para ver qué se puede hacer. Es el discípulo. La iglesia, hermanos, que nos enseñó los primeros pasos, nos dio prácticamente el camino para que nosotros lo sigamos. Y quiero decirle que la iglesia del principio se reunía en hogares a discipular. Había muchas casas abiertas, hermano, no como las que tenemos aquí solamente. Imagínense 2 casas abiertas, hermano. Hasta pena me da decirlo en público. Perdonen, hermanos, que me están viendo por internet. ¿De veras? Es que cada uno de ustedes debería tener su casa abierta para poder por lo menos predicar a Cristo como en una reunión celular. ¿Sí me entiende? Nomás me quiero ir a ver si me oigo así medio acá. No, yo sé que me oye aunque no tenga micrófono, pero es más bonito, hermano, predicar con micrófono, aparte también por los de las redes sociales. Bueno. Entonces, el evangelio se traslada desde el templo y las casas. Pero hay muchos hogares que no tienen evangelio, hermanos. Entonces yo quiero hacer el llamado a todos esos hogares que revisemos el libro de los Hechos para que veamos que en el libro de los Hechos la iglesia se reunía todos los días, no solo en el templo, sino también en las casas, hermano. En las casas, dije en las casas. Había propósito de las reuniones en casa. ¿Cuál era el propósito? Número 1, la palabra crecía y se multiplicaba el número de discípulos. Entonces había discipulados, ¿para qué? Para ser discípulos. Ahora, déjeme le pregunto, ¿de dónde sale el discípulo?
¿Alguien, algún avispado por aquí que me pueda decir, hermanos? ¿De dónde salen los discípulos? No tenga miedo, hermano, dígamelo, no, créamelo, no le voy a decir nada malo. Si lo corrijo, solamente siéntase bendecido porque lo estamos corrigiendo. Porque ¿quién no necesita corrección para aprender? Entonces, ¿de dónde salen los discípulos? Dígame usted. Porque la Biblia dice que el propósito de las reuniones en casa era que la palabra creciera y se multiplicara el número de ¿qué? Ahora, para que hubiera discípulos, tenía que haber primero creyentes. Porque el discípulo sale de los creyentes. Y por eso en el principio, ¿me puedes dar un poquito, hermano, de tal vez el máster? Súbele un poquitito nomás para no ahogarme tanto, porque no quiero gritar. Un poquitito, el máster nomás. Súbele un poco. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 1, 2. Ok. Entonces, el número de los discípulos crecía, ¿verdad? Porque había creyentes que estaban creyendo. ¿Correcto? Entonces, el propósito de las reuniones en casa, hermano, era para que se discipulara, pero también para que se ganara. Porque no puede haber discipulado si no hay primero creyentes. Entonces, una iglesia que no evangeliza no está engendrando o trayendo creyentes para formarlos como discípulos. Porque el discipulado se lleva tanto a cabo en las casas como en el templo. Y nosotros tenemos ese modelo, si usted se da cuenta. Hace falta que abramos más casas, desde luego. Eso se dará primeramente el Señor, que se dé pronto para que esos hogares empiecen a engendrar creyentes. Vea el propósito, hermanos, de las reuniones en casa de los apóstoles. Era que creciera la palabra para que multiplicara el número de discípulos y para que creciera el número de creyentes. Pero cuando hay una iglesia, hermano, que no entiende el principio, que no entiende el propósito por el cual Dios le llamó como iglesia, la iglesia jamás va a crecer. Casi le garantizo que todo el mundo diría en este tiempo presente: pero usted es el pastor, usted tiene que hacerlo todo. No, usted está equivocado. El pastor tiene su función y cada miembro tiene la suya también. Yo puedo ir y enseñar a un hogar, desde luego que sí. Yo puedo discipular, igual puedo ganar también. Pero para eso Dios levanta líderes, hermano. Y para eso Dios levanta líderes para que formen un equipo. Y para eso Dios trae personas para que sean parte de ese equipo. Y que cada uno vaya desarrollando esa función de crecimiento, porque el que gana no puede discipular. Yo lo he dicho siempre: usted ponga a un evangelista como maestro y lo va a tronar, lo va a frustrar, porque ese no le va a entender absolutamente. Él va a hablar de que Cristo salva, Cristo perdona, Cristo libera, Cristo sana, y qué más, que la sangre de Cristo tiene poder, y sus mensajes van a ser simplemente de atrio. Eso es todo. Pero ya de llevar a un creyente, hermano, a confrontarse a lo que hay en el lugar santo, lugar santísimo, no se diga, ya se necesita que surjan los maestros, los líderes, los ancianos, que puedan tener la capacidad de trasladar visión a otros. Y eso es lo que hacía la iglesia al principio. Por eso la iglesia creció, hermano. Creció por eso, pues claro, pero añadiendo que tenían la cultura y la costumbre de todos los días congregarse. Todos los días se congregaban. Yo he escuchado comentarios, hermano, no aquí, gracias al Señor, en otras congregaciones: ¿por qué los pastores tienen los cultos tan largos? Me dijo el otro día una persona que vino aquí, que no la veo: yo pensé que los cultos eran de 2 horas, me dijo, como allá en mi país. Le dije: no, mija, acá son de 3, le digo. Y si bien nos va, porque si el Señor dice que lo hagamos de 4, ¿qué importa? O de 5, ¿qué?
¿qué importa? ¿Se atrevería? Que un día viernes, hermano, en vez de que usted se vaya a su casa, continuemos el culto hacia la vigilia. Y no que empiece a decir, el culto ya se terminó, 3 horas dijo el pastor, that's it, ustedes se pueden quedar, pero yo me voy a casa a descansar. Eso, estoy tentado de hacer eso, algo así, hermanos. Créamelo. La hermana Silvia dice que sí, ¿verdad? Pero todos ustedes están moviendo la cabeza por dentro diciendo, no, Señor Jesús, no. Pero, hermano, ¿se da cuenta cómo hemos perdido el camino? Dejemos a las congregaciones por allá que tienen que utilizar, hermano, modelos del mundo, dramas, así tipo de esos tradicionales, casi paganos, mejor dicho, paganos e idólatras y todas esas cosas, a manera de poder tener a la gente ahí y que la gente no se identifique como que nunca ha salido del mundo. Dejemos pensemos en nosotros, hermano. Pensemos en la iglesia, hermano, que hoy decimos que somos la iglesia de Cristo, pero que no nos parecemos a la iglesia que Cristo estableció en el principio. Que tenemos algunos rasgos nosotros, ¿no? Que nos acusan de legalistas y qué más, extremistas. A ver, un ujier que me atienda allá. ¿Dónde están los ujieres, mijo? Te dije que me lo atiendas al joven para que escuche la palabra. Se imagina que nos vengamos a dormir todos aquí, pues hasta el pastor se duerme, hermano. ¿Verdad? Atiéndemelo ahí, ponle una toallita ahí al muchacho para que se despierte. Para que la noche la duerma bien y el día lo descanse. ¿Correcto? Entendemos los que trabajan de noche, pero los que no trabajan, hermano, y se vienen a dormir a la iglesia, no. Diga conmigo, no. Qué bueno que me apoya. Ya me siento más así tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? La iglesia, ¿verdad? Pensemos en nosotros. Ese debe ser nuestra, en inglés se dice nuestro concern, ¿verdad? Eso tiene que ser. Porque si yo no me parezco a la iglesia que Cristo estableció, cuando Él venga, entonces ¿a qué iglesia va a levantar? Pastor, a una iglesia contemporánea, así bien liberal, otra bien legalista. No, ni una cosa ni otra. Pero sí conservadores, diga conmigo conservadores. Porque conservamos principios y peleamos por ellos. Peleamos por ellos. Ahí está calidad ahí, hermanos. Entonces, establecemos esta parte, ¿verdad? Que había el propósito de las reuniones en las casas era para que la palabra creciera y se multiplicara el número de discípulos y también se multiplicara el número de creyentes. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Entonces la iglesia apostólica de las casas, vamos a ver algunos pasajes, hermano, la vamos a ver registrada durante, a través, mejor dicho, de todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver solamente algunos pasajes para que usted se vaya identificando cómo en el libro de los Hechos nos enseña que había casas abiertas para enseñanza, para crecimiento espiritual, como nosotros estamos haciéndolo también hoy, casas abiertas. Es muy correcto que haya casas abiertas para crecimiento espiritual y crecimiento numérico también. Es muy correcto. Entonces tiene que haber esa visión, esa meta, ese propósito de todos los que están trabajando en discipulado. Y todos los que están siendo discipulados deben de entender cuál es el propósito también. Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? ¿No lo oí, hermano? ¿Está conmigo o no? ¿Dónde está la iglesia? Yo pensé que nomás era en el templo. Se da cuenta que regresamos, que la iglesia estaba ¿dónde? En una casa. Entonces aquí yo quiero que usted me capte, hermano, que cuando se abre un hogar, un discipulado, se está prácticamente haciendo una extensión del trabajo que se hace en el templo. O sea, sigue siendo la iglesia. En ese momento, quien tiene abierto un hogar pierde autoridad. Se lo digo de antemano.
Ahí no dice es mi casa, ahí tiene que decir es la iglesia. Tiene que cuidar su casa como la iglesia, porque abrió su casa. Debe de entender que el propósito va a ser que la palabra crezca para que haya un mayor discipulado y a la misma vez se vayan añadiendo personas que no creían para que crean en lo que Cristo nos vino a entregar, su evangelio. Pero en ese momento ese lugar se convierte en una extensión de la iglesia, del templo, mejor dicho. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Cuánta gente podrá caber en una casa, hermano? Principalmente en aquel entonces, que no eran casas como las de Bill Gates hoy, ¿verdad? O la de algunos hermanos que viven solteros y tienen una casa de, no sé, 4 pisos, hermano. Yo me refiero, no tiene nada de malo, desde luego, ¿no? Que viva, pero a mí no sé, a mí no me gustaría vivir en un casón así con mi esposa, solamente con ella, ¿no? Sí, porque Yahshua dijo que a los 18 se va de la casa. Así ya me la cantó el muchacho. Dice yo, that's it, I'm leaving. When I get to 18, I'm leaving. Dijo, ok, está bien, mijo, nomás te pagas tus estudios y todo lo demás. Yeah, that's fine. Dice, voy a abrir my own business. He's a businessman now. ¿Cómo la ve? Está bien, me gusta. Qué bueno. Por lo menos no me está diciendo me voy a ir y cuando ya se me atore la carreta voy a venir a pedirles a ustedes. Yo sé que no va a pasar. Nomás lo digo así sarcásticamente. Del negocio deseo que pase en el nombre de Jesús. Sí, pero no, regularmente no hacen eso los chamacos latinos, no, hermano. Los gringos sí lo hacen. Porque los papás a los 18 te me vas. ¿Y a dónde? A donde están tus amigos, allá que te mantengan y te renten un cuarto, te acomoden donde no pagues biles. Eso es lo que hacen los anglosajones. Los latinos somos diferentes. Bueno, ese nomás es un paréntesis, ¿verdad? Filipenses 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? Yo quiero que usted vaya notando que en la iglesia apostólica había casas abiertas que se reconocían como la iglesia, pero eran discipulados. Llegaba un anciano, un líder o un delegado, hermano, de ministerial a enseñar a un hogar y lo recibían como con mucha honra, con mucho respeto y abrían sus hogares contentos y bendecidos porque sabían que llevaban todo el respaldo y la autoridad para poder orar por las personas y posiblemente hasta que se lleven a cabo, no posiblemente, primeramente el Señor, sanidades, milagros, qué sé yo, y sobre todo la salvación de personas nuevas integrantes de su familia. Vea por favor, hermano. O sea, no era solamente decir voy a ir a la iglesia el domingo a persinarme y se acabó el problema. No. Ellos tenían, hermano, claro de que las reuniones de ellos eran diarias y no eran en el templo, eran en las casas. Y por eso había muchas casas abiertas, hermano. ¿Cómo no iba a crecer la iglesia, hermano? Si había gente, hermano, que tenía hogares abiertos, hambrientos de la palabra, dispuestos a predicar y también personas dispuestas a ser enseñadas para poder formarse como maestros, como discípulos, para poder ser levantados por el Señor como futuros ministros. Claro que iba a haber crecimiento, cosa que necesitamos hoy en día. Que la iglesia entienda que Dios le llamó para que se reproduzca y no solamente abrace un concepto religioso, aunque sea cristiano, evangélico, como usted le quiera llamar, hermano, pero no es la idea de Dios, ni tampoco el modelo apostólico de la iglesia de los hechos. Ahí pasaban cosas. Salían discípulos y salían nuevos creyentes. No es que ahí se acababan los discípulos del discipulado y no había ni un creyente convertido, no. Había un compromiso de que los integrantes de ese discipulado, de ese hogar abierto, llevaban a otros para que se les predicara la palabra. Y la palabra engendraba vida. ¿Se da cuenta?
Y por eso había crecimiento siempre, crecimiento, porque había constantemente un trabajo que estaba llevándose a cabo, porque había una visión. Y yo quiero que usted entienda que la visión de este ministerio es una visión apostólica igual que la de la iglesia de los Hechos. Cada persona que se congrega en un discipulado debe de saber que sobre sus hombros, desde el momento que el Señor le permitió llevar el arca a su casa, debe de trabajar mano a mano con el maestro para crear nuevos discípulos y crear nuevos creyentes en cada hogar. Diga conmigo amén. Voy a dar otro pasaje más. Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila y a mis colaboradores, dice, en Cristo. ¿Quiénes eran los colaboradores de Pablo? Pues todos sus discípulos, hermanos, que tenían casas abiertas. Es como yo puedo decir aquí, salúdenme a Elías y a mis colaboradores que están trabajando conmigo. Yo puedo mencionar a mis colaboradores, hermano. A eso se refería Pablo. Decía, a los que están colaborando con el ministerio que se me ha encomendado y que me están ayudando a proyectarlo. Y los mencionaba por nombre. Voy a dar otros pasajes rapidísimo. Romanos 16:4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Muy bien, entonces había muchas iglesias ya. Muchas iglesias. Y quiero decirle que sí se reunían en templos. Porque si no se reunieran, no se hubieran reunido la iglesia apostólica en templos. No hubiera habido iglesia de Antioquía, ni hubiera habido iglesia de Jerusalén. Entonces, no es verdad eso de que hay tantas personas diciendo no hay necesidad de congregarse, porque no hay necesidad de que nadie los enseñe, no hay necesidad porque la iglesia somos nosotros y no tenemos que ir a un templo hecho de ladrillos a congregarnos. ¿Cómo que no? ¿Quién le dijo a usted tal cosa, hermano, por no decir una palabra mayor? Y cómo hay personas que se prestan para escuchar a personas malintencionadas que quieren desviar de la visión y el crecimiento a una persona recién convertida, solo porque piensan tales cosas que así tiene que ser. Y no, la Biblia dice claramente, hermano, que había iglesias. Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa. Entonces yo quiero que usted capte lo que le quiero decir, que cada hogar abierto, hermano, es la iglesia. Cada vez que usted va a un hogar, debe de saber que lleva un propósito. Es hacer que la palabra crezca para que haga discípulos y engendrar vida a nuevos creyentes. Eso de, hermanos, de reunirnos a la carne asada y todo ese rollo, que ahí todo el mundo le entramos, ¿no? Regularmente. Algunos, no todos. Debería de cambiar. No debemos de hacer actividades sin propósito fijo, hermanos. Como iglesia debemos de tener marcado siempre el camino hacia discipular y ganar en toda actividad. Todo lo que usted haga, prepare un mensaje evangelístico y predique. Consolide a los nuevitos, no los desvíe con sus comentarios, principalmente si usted es un viejo en el evangelio o una vieja en el evangelio. Tenga temor de Dios y tenga amor por esa alma que se puede perder por su causa. Mejor voy a seguir. 1 Corintios 16:19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. ¿Y con la iglesia que está dónde, hermano? Perdón, no lo oí, ¿dónde está? En la casa. Entonces, mire, nosotros necesitamos abrir iglesias de casa, porque ese es el modelo apostólico, hermano. La iglesia de los Hechos funcionó. Primero, podría hablar muchas características, hermano, que la hicieron funcionar, pero hablemos de por lo menos esas dos. Una, que tenían la posibilidad, diría yo, o el deseo de congregarse todos los días, si no en el templo, en las casas, hermano. Y la otra es de que
Ellos tenían un propósito fijo de sus reuniones. Para ellos estaba claro, ¿a qué voy a la iglesia? A ser equipado y preparado. ¿Para qué? Para poder ganar a otros y poder discipularlos. ¿Y nosotros? ¿A qué va la iglesia? Ay, que voy a ir a esto y a esto y a esto y a esto. Hermano, podríamos mencionar. Desde luego que yo no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de otra, ¿verdad? Hermanos. Pero por si hubiera alguno que está en esas condiciones, sería bueno que revisara y reconsiderara, hermano, ir a leer el libro de los Hechos. Que yo le recomiendo altamente que lea el libro de los Hechos. Ahí se va a identificar del trabajo apostólico. Luego se lanzan las epístolas de Paulinas, hermano, principalmente. 13 cartas que Pablo escribió. Bueno, algunas por él, otro por su escribano. Pero bueno, vamos a otro pasaje. Segunda de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Dónde estaba el equipo de trabajo, hermano? En casa. ¿De quién? De un discípulo de Pablo. ¿Por qué? Porque ahí había iglesia. Wow, hermano. Yo espero que a los hermanos que pierden sus Biblias se les olvide en el discipulado donde están enseñando y no arriba del ropero o abajo de la cama. Yo me refiero a ahorita y mañana. Que hay mucha gente que, hermano, puede estarnos oyendo y discipula. Yo fui 7 años discipulador de hogares. Yo sé lo que es eso. 7 años, hermano. Eso lo puedo contar. Y discipulador de hogares. Le estoy dando presión para que aprenda, hermanos. Usted nomás toléreme un poco en esa edad con ese muchacho. Vamos a ver el carácter de los hombres de los postreros días anticristianos aún dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado con estos. Porque si usted se junta con gente anticristiana, aunque le digan que es cristiano, los hechos lo van a revelar que no son verdaderos cristianos, porque su propósito es desviar. Su propósito es robarle la inocencia, principalmente a personas recién convertidas. Y tenemos que protegerlos. Y tenemos que hablar claramente a esos hermanitos pequeños, nuevos, que si hay personas que los están desviando, los abandonen inmediatamente, antes de que se pierdan junto con ellos en el camino. Yo no estoy hablando que están fuera, están dentro del camino. Por eso vamos a ver algunos falsos hermanos con los que Pablo tuvo que enfrentarse, que aparentemente eran hermanos, pero eran falsos hermanos y estaban dentro de la iglesia. 2 Corintios 11:26, con frecuencia en viajes, en peligros, en ríos, peligros salteadores, está contando su experiencia, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los que dice. Hermano, esto está como para decir, apóstol Pablo, ¿y cómo le hago para identificarlos? Mire, hermano, el que esté en desacuerdo con la visión le está a usted hablando que es una persona que se ha desviado de la visión. Así de sencillo. El que su propósito no es que la palabra crezca, que haya gente que pueda servir en un ministerio y que se disponga a ganar a otros, es automáticamente una señal de que ha perdido el camino. Porque una persona, hermano, que ama a Dios y que tiene temor de Dios, tiene cuidado cuando visita personas de no decir o hacer algo que vaya a dañar el crecimiento de una persona recién convertida. Gálatas 2:4. ¿Y esto fue por causa de quiénes, hermanos? No lo vi. Falsos que dice hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Entonces, hay falsos hermanos que se dedican a introducir secretamente enseñanzas a manera también de esclavizar
Eso también es desviar. Entonces, ¿cuál era el propósito de los apóstoles de reunirse? Que creciera, hermano, el discipulado, que crecieran, se salvaran nuevas personas. ¿Correcto? ¿Y cuál es el propósito cuando visitamos a una persona nosotros? Hermano, como iglesia me refiero. Diríamos como el Señor, ¿verdad? Los que van camino de Maús. ¿Cuáles son estas pláticas que tenéis entre vosotros, varones galileos? Así les dijo, ¿verdad? Yo conocí una hermanita, hermano, óigame, yo quiero que el Señor levante personas así. De veras, en este ministerio. Lo deseo con todo mi corazón, para que le puedan alertar a uno, para que el enemigo no nos gane la batalla por la retaguardia, hermanos. Porque ese es el cuidado de un ministro, cuidar las almas, que vayan creciendo sanas, que vayan siendo alimentadas, etcétera, etcétera. Pero yo conocí una hermanita, hermano, que el Señor le dio la experiencia de llevarla al paraíso y al tercer cielo, dijo ella. Y tengo su historia, yo la conocí personalmente. Yo estuve ahí cuando contó la experiencia y todo lo que vio y todas las cosas que sucedieron. ¿Sí? Entonces, ella contaba algo muy interesante, que yo lo creo, que puede ser posible, porque Pablo lo hablaba. Ella decía, el Señor me llevó en espíritu y miré a los hermanos, fulano de tal, fulana de tal, fulano de tal, decir esto, hablar así y hacer esto. ¿Para qué le menciono que estaban haciendo? Y miré a fulano de tal que estaba en un cajón de muertos rodeado por otros, y cabal se murió, hermano, la persona. ¿En serio? ¿Se murió? Yo cuando platicaba con la hermanita, yo le decía, hermanita, pues trasládame un poco, ¿no? Para que podamos ver un poco más. Porque Pablo tenía Pablo dijo, reunidos vosotros y mi espíritu al tal, entréguelo a Satanás. Lo dijo en repetidas ocasiones. No estoy con ustedes en el cuerpo, quiso decir en una ocasión, pero estoy con vosotros en el espíritu, viendo todas las cosas, cómo os conducís. Hermano, eso es extraordinario. Tener esa capacidad, ¿no? De trasladarse y de irse a ver cosas, hermano, que pasan en los hogares, ¿no? Qué bonito fuera que cuando uno se saliera del cuerpo, uno fuera a un hogar y escuchara a un hermano y una hermana con una familia diciéndoles, mira, hay que tener temor de Dios, mira, hay que honrar el lugar donde nos congregamos, hay que honrar quienes nos enseñan, como dice la Biblia, hay que sembrar, hay que apoyar, óigame, eso sería extraordinario, ¿no? Porque esa es la idea de Dios, hermano. Yo creo que va a traer mucha edificación todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver, para que usted se dé una idea, hermano, algunas características de los hombres de los últimos tiempos, para ver si tenemos o hay todavía algunas personas que tienen esas características malísimas con las cuales hay que trabajar. Segunda de Timoteo 3:2, porque habrá hombres, habla, se lo voy a tirar todo completito, que serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, mire qué interesante, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales que dice la Biblia, evita. O sea, evítalos, a los tales que tengan características así. Porque ¿en qué le edifica a un buen cristiano, hermano, tener una amistad con características así? Dígame usted, ¿en qué le edifica? Ay, es que lo voy a convertir, la voy a convertir. Y si lo convierte él o ella a usted, ¿qué tal? Que se han dado casos así.
Ahora, estas son características de los hombres que dice Pablo de los últimos tiempos, pero él está hablando desde su tiempo hasta ahorita, que si nosotros investigamos, hermano, todavía arrastramos ciertos rasgos de algunas características de estas, otras ya las hemos derribado y ya las hemos vencido, pero hay algunos que están todavía crudos, hermano, en ese sentido, que aquí no hay ninguno, desde luego, ¿no? Que no se parece al evangelio de los apóstoles en las casas. Este es otro evangelio. Se lo voy a dejar de tarea. Léase todo ese capítulo para que usted lo vea. Le voy a continuar. ¿Por qué es que Pablo dice que los evitemos? Le voy a decir a usted por qué dice que lo evitemos. Porque de estos son los que se meten en donde. Estos no van a evangelizar. Estos no van a discipular, no van a consolidar a nadie, hermano. Estos no tienen una visión de Dios. Estos son irreverentes, implacables, impetuosos, soberbios, vanagloriosos, jactanciosos. Todo lo malo, hermano. Estos también se meten en las casas, pero no van con el propósito de que la palabra crezca y hayan discípulos o que se salven las almas. Van con otro propósito. Vea bien. Y Pablo tuvo ese conflicto también. No crea que esto es nuevo, hermano. Todos los ministros lo tenemos. Por eso hay que hablarlo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, tienen muy malos maestros. Si usted va a dejar entrar a alguien a su casa, escúcheme bien lo que le voy a decir. Asegúrese que lleve una palabra de Dios, que sea de bendición para usted. Si usted va a dejar entrar a alguien a su casa que le vaya a criticar su casa, para empezar, su iglesia, su pastor, sus amistades, los hermanos de la iglesia, sáquelo de su casa. Dígale, espérame, te voy a atender afuera de mi casa. Yo lo he hecho. Yo se lo voy a explicar por qué lo he hecho. Yo lo he hecho. A mi casa ha llegado gente a tocarme y cuando yo conozco el espíritu que ellos tienen, yo digo, ¿para qué lo quiero dentro? Lo atiendo de la puerta hacia afuera. Y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? No, que mire que esto y que lo otro. Ok, está bien. Vamos a ver qué pasa. Pero yo no lo dejo entrar. Algunos se me han colado y he tenido que orar para poder limpiar todo eso de tanta contaminación que me dejan. Porque dejan espíritus, hermano. Porque no es, hermano, una persona con estas características no me va a decir que maneja un espíritu de Dios ahí. Es otro evangelio. Pero también se meten en casas. Es gente irreverente, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores. Fíjese bien, a esto se evita. ¿Correcto? ¿Por qué hay que evitarlos? Porque la Biblia dice. Y yo quiero hacer lo que la Biblia dice. Entonces, lo repito, si usted va a dejar que, hermano, alguien entre a su casa, asegúrese que entre a enseñar o a bendecirlo con algo que vaya de bendición. Este tipo de personas no se meten en las casas a enseñar, consolidar, predicar para que se salven las familias, sino a causar divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que has aprendido. A eso se meten. Me decía una persona en una ocasión, hermano, entre otras, cada vez que esta persona habla conmigo me crea un problema en el hogar. Yo le dije, sácala. Ah, no, pero que entonces sigue teniendo problemas. Es bien fácil la solución, ¿correcto? Amados hermanos, usted decide a quién deja entrar a su casa y a quién saca de su casa. Usted tiene la decisión, ¿correcto? Yo voy a dejar a que entre a mi casa alguien que venga a bendecirme, que venga con un espíritu de amistad. Pero alguien que venga a atacarme, ¿para qué lo quiero en mi casa? Mejor que me ataque de afuera. ¿O no? Aleluya, qué silencio.
Hoy este tema como que está medio crítico, ¿verdad? Vamos a ver las recomendaciones apostólicas para ir cerrando, rapidísimo. Dije recomendaciones apostólicas porque esto lo recomendó el apóstol, para evitar conflictos, hermanos. Número 1, ser irreprensibles. Diga conmigo, irreprensible. Vaya y busque por favor en el diccionario qué significa eso para no alargarnos. Pero es muy fácil definir el término. Primera de Timoteo 5:7 manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dice así. Entonces, hermano, el consejo apostólico nos manda a que seamos irreprensibles. Verso 11 del mismo capítulo, hablando de ser irreprensibles, esto le habla a las viudas, por si hay alguna viuda por aquí. O alguien me está oyendo que enviudó y que anda de casa en casa también, pues, contando su historia, porque eso suele suceder. A las viudas más jóvenes, usted va a leer todo ese capítulo, va a encontrar, hermano, el consejo apostólico ahí mismo, de algunos puntos solamente. Pero a las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Dice, también aprenden a ser, ¿qué dice? Ociosas, andando de qué? Y no solamente ociosas, sino también, eso por favor usted ahí léalo bien. ¿Qué dice? Apliquémoslo también a los varones. Dijo una vez un predicador, las mujeres son muy noveleras. Se levantó un miembro y dijo, no pastor, los varones también nos gustan las novelas. A la mujer se le acusa mucho de ser chismosa, pero también los varones son chismosos, hermano. Que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Entonces dice, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pero ese no era el propósito de que hubiera iglesias en casas, hermano. Si usted abre su hogar como miembro de la iglesia, ábralo para que alguien venga a añadirle una palabra. Para que venga alguien que tenga la capacidad de predicarle a su familia que no cree en el evangelio. Invítelo a un cafecito, algo, y dígale, fíjese hermano que usted tiene la capacidad, principalmente si es un líder, hermano, de venir a mi casa. Venga, por favor, ayúdeme porque mi familia, mi suegra no se quiere convertir ni con azúcar. Mi hermano, mi cuñado, ¿cuántas veces, hermano, no tenemos que atender a citas o reuniones donde nos invitan a predicar a personas? Yo constantemente estoy en ese mover, donde me invitan a mí a predicar a otras personas. ¿Y qué tiene que hacer uno? Predicar. ¿Qué va a ir uno a hacer ahí? ¿A meterse en el círculo de ellos? Claro que no. ¿A escuchar las quejas de ellos? Claro que no. Dicho usted de paso, si alguien tiene una queja, que hable con un líder autorizado o con los pastores. Y cuando yo hablo de líderes autorizados, hermano, para poder ministrar, hay algunos en este ministerio que tienen la autoridad de hacerlo, no todos. Ahora, si no es algo serio, grave, usted puede hacerlo con cualquiera de los líderes. Pero bueno, no entremos ahí para que no se ponga triste. Entonces el consejo apostólico es que seamos, ¿qué, hermano? Irreprensibles. Diga conmigo, irreprensibles. Irreprensibles, que no nos hayan, hermano, con cosas raras o con dobleces de corazón. Lo podríamos llamar que no seamos hipócritas, ¿verdad? Hermano. Número 2, ¿cómo debe de conducirse? Nos da el consejo apostólico, cómo debemos o cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que no está en el templo solamente, sino en tu casa o la casa de un discipulado. ¿Cómo? Mire bien, a esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, hablando el apóstol Pablo, para que si tardo a Timoteo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente y columna y baluarte la verdad. ¿A qué se está refiriendo, hermano?
¿Cómo debe de conducirse? Se está refiriendo, hermano, a no intentar ser más buenos que Dios. ¿Cómo me tengo que conducir yo? Guardando la palabra, amarrándose los sentimientos, hermano, no metiendo su alma en los asuntos de Dios. Así tiene uno que conducirse en la casa de Dios, dándole lugar a las cosas espirituales y haciendo a un lado nuestros sentimientos y nuestra alma, hermano, deteniendo el trabajo de Dios en una persona posiblemente. Entonces, usted debe de estar de acuerdo que no podemos ser más buenos que Dios, porque nos hemos vuelto más buenos que Dios. Y segunda de Juan, mire lo que dice aquí, oiga bien lo que dice, para aquellos que andan extraviados, que no han entendido cuál es el propósito de sus visitas a casas, hermanos. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cómo dice? ¿No lo oí? ¿Cómo dice, hermano? No lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, por favor, usted tiene que saber, como creyente, número uno, que si usted va a ir a visitar a alguien, usted tiene que llevar el Espíritu de Dios. ¿Dicen amén? Que si le va a abrir la puerta a alguien, asegúrese de que Dios esté de acuerdo que usted lo ayude. Si no, déjelo a la intemperie para que Dios lo trate, Dios la trate. Córtele su amistad para que sienta la carga de arrepentirse y volver a la doctrina de Dios. Y si no, pues participe con sus malas obras. Y cuando le caiga el trato a esa persona, pues agárrese, porque le va a caer igual que a usted como a Jonás o a los marineros. Aunque no me diga amén. Qué tristeza, ¿verdad? Número 3, y voy cerrando. El consejo apostólico es que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cápteme aquí. Yo tuve en el pasado algunas personas, hermano, que encontré reenseñando a los miembros de la congregación cuando terminaba yo los cultos. Yo corría a esa persona de la iglesia. Y lo digo claramente, yo la corrí. Yo le dije que si no estaba de acuerdo con la doctrina, pues tenía la libertad de buscar una iglesia que se pareciera a lo que estaba buscando. Y le abrí la puerta. Le dije, pero tienes que respetar que el ministro de esta congregación soy yo. Y si yo le tengo que entregar cuentas al Señor por algo que yo no esté enseñando bien, pues deja que sea yo que le entregue cuentas al Señor. Entonces, pero tú no puedes estar reenseñando los discípulos que el Señor me ha dado. Yo tengo que cuidar eso, de que todo el que enseñe lo que se enseña aquí, porque entonces tendríamos muchas doctrinas. ¿Me explico? Y no es porque yo sea malo, yo no quiero que la gente se vaya, pero yo estaba cansado de esa persona que cada vez que yo predicaba lo encontraba hablando abajo. El pastor es muy bueno para predicar, decía siempre, yo lo escuchaba, pero, entonces ese pero me preocupaba. Hace que un día me enfadó, estaba en todo lo que el auge que tenía y le dije, ¿sabes qué, varón? Porque era un varón, había sido pastor, por cierto, de otra línea. Y le dije, ¿por qué mejor si no estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué no buscas una congregación o abre una? Abre una que tú la formes y si quieres echarte la responsabilidad de formar, porque esto no se trata de abrir obras, hermano, quiero decírselo. Esto se trata que Dios te llame a abrir una obra, que es más diferente. Es muy diferente. Entonces yo sí le tuve que decir al varón, mejor búscale.
Estaba causando divisiones. Gracias al Señor no tenemos ese conflicto aquí, que yo sepa. No, gracias al Señor. Qué bueno, me alegro mucho. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todos estos pasajes? Porque yo quiero que usted capte y vea, hermano, la figura apostólica que sucedió en el libro de los Hechos. Que la iglesia, hermano, se extendía a las casas, pero había visitantes ambulantes que no llegaban a evangelizar, llegaban con otro propósito. Hermano, seguro, cuidado. Cuide bien a su marido y a su mujer, porque también se meten para eso. Cuando no hay temor, no hay ningún problema con eso. Mire bien a quien dejas entrar a tu casa y cuál es el propósito. Si llega a bendecirte, dale la bienvenida. Si llega a contaminarte con lo que sea, despídelo, principalmente si es un hermano viejo que no está siendo ejemplo de los jóvenes. Porque hay hogares que se contaminan con el espíritu de las visitas. Así que revisa en qué espíritu visitas a tu hermano o te dejas visitar de tu hermano. ¿Dicen amén? Sí. Porque querámonos, hermanos, todos, pero tengamos precaución. Pensamos el espíritu. Es decir, vamos a ver en qué espíritu vino este. Viene hablando el pastor. Espérame un segundito. Viene hablando la iglesia. Espérame un segundo. Sí, porque más el nuevo, hermano. El nuevo, el que está realmente impactado por el Señor. Ese no ve errores. Ese no ve, hermano, nada. Ese ve solamente que todo está bueno, todo está bonito. Aunque cantemos malísimo nosotros, hermano, o los músicos toquen mal, hermano, de vez en cuando, que le tiran la nota fuera de lugar. Ese no ve nada. Los únicos que vemos somos los más viejos, los más fijados. Eso es cierto. Los nuevecitos no, esos están enamorados del Señor, no les importa nada de eso. Imagínense qué terrible fuera que una persona que malintencionada con un espíritu extraño vaya a meter eso a una persona, hermano, que está débil en la fe. Sería caótico el asunto. Vamos a concluir ya, hombre. Tantas veces que le he dicho que vamos a concluir, ¿verdad? El propósito de reuniones de casa debe de ser con el propósito apostólico. ¿Cuál es el propósito apostólico, hermano? Se lo voy a tirar rapidísimo para concluir. Que la palabra crezca y multiplique el número de los discípulos. ¿Está de acuerdo conmigo? Segundo, ahí está el pasaje, que el número de los creyentes crezca. Entonces, amado, si tú el día de mañana tienes visitantes, que yo no tengo ningún problema con que sería ridículo decirlo, que yo dijera prohibido que usted visite a fulano y tal, y usted está prohibido. ¿Se imagina? ¿Qué cosa más rara sería eso, no? No, hermano, si usted va a visitar a alguien y van a hacer fiesta, pues inviten al pastor, a lo mejor tengo tiempo y le acompaño. No le garantizo, porque a veces estoy ocupado en otras cosas y yo no soy un pastor fiestero, le quiero comentar eso. Ni cumpleañero, ni nada de esas cosas. Si usted no me ve a mí, por eso le digo yo a mi esposa que vaya a mi lugar. A ella le gustan más las fiestas que a mí. O le digo al hermano Elías, que tiene un montón de niños, que lleve a los niños a quebrar la piñata o lo que sea. Pero yo no soy una persona antisocial, hermano, al contrario, creo mucho que tenemos que relacionarnos, conocernos más, visitarnos, pero hay que revisar en qué espíritu recibes visitas o visitas a otros hermanos. Revisa que todo lo que tú hagas esté agradando al Señor y que te mantengas en la visión apostólica de la iglesia de los Hechos. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, póngase de pie, damos gracias al Señor. Ya le dije que íbamos a terminar, ¿verdad? Oramos y nos vamos. Al cabo estuvo simple el mensaje, ¿verdad? No hubo profundidad. Estuvo simple, pero condensado con lo que se tenía que decir. ¿Correcto? El apóstol Juan dijo: probad los espíritus primeramente, que sean de Dios. Y es muy importante que uno pruebe con qué
qué espíritu viene una persona con nosotros. Muy importante que sepamos eso. Levante su mano derecha hacia el cielo, hermanos. Déjenme nomás declarar una palabra sobre su vida y nos vamos a la otra parte, ¿verdad? Que tiene que ver con la comida. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Qué bueno eres, Señor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, aún en las cosas simples. ¿Por qué no le da gracias a Dios, hermano, y le dice: Señor, gracias porque me hablas a tiempo y fuera de tiempo? A lo mejor estoy cometiendo un error y ni siquiera me estoy dando cuenta. A lo mejor me estoy dejando llevar por un mal espíritu y ni siquiera me estoy dando cuenta. Y posiblemente tengas que pedirle perdón a Dios. Hazlo con toda libertad, hermano. No tienes que venir al altar. Si quieres venir al altar, está bien, no hay problema, pero no tienes que hacerlo. El lugar no nos da para que tú vengas, pero ahí donde tú estás, tú puedes decirle: Señor, reconozco que sembré una mala palabra en el corazón de fulano de tal. Reconozco que sembré una semilla equivocada porque pude hacer un mejor trabajo, pero no lo hice porque me ganó el espíritu que en ese momento me estaba moviendo, me estaba influenciando. Pero yo no soy de un espíritu extraño. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y yo voy a buscar agradarte en todo lo que yo diga y lo que yo haga. Cuando yo vaya a casa de un amigo, de un hermano, yo voy a reconocer, dígaselo al Señor, yo voy a considerar y revisar que mi espíritu vaya para edificar y bendecir a esa casa, a esa familia, y no llegar a poner más cargas innecesarias, o posiblemente a minorar con la carga de la persona con la cual tú me estás enviando, porque Dios comisiona, hermano, que vayamos a visitar y pone el sentir, pero el enemigo se encarga de distraer y distorsionar el propósito siempre, e involucra un mal espíritu que termina destruyendo el propósito por el cual Dios le había enviado. Yo deseo que Dios le use para edificar a otros. Yo deseo que Dios le use para impartir algún don, una gracia, una palabra de bendición a otros. Yo deseo que usted sea de fortaleza, de sostén para otros, y que haya muchos que le amen y le quieran, porque usted es de bendición, porque usted es de edificación para sus vidas. Yo deseo que se gane el corazón de los hermanos pequeños que necesitan posiblemente de un buen ejemplo, de una persona espiritual, y no de una persona que se conduce como que si no conociera a Dios y que no tuviera la visión que Dios estableció a la iglesia apostólica, de crear que la palabra crezca y surjan los discípulos y las gentes o las personas que escuchen tus dichos, el mensaje que tú tienes, crean en el Dios que tú profesas, al cual dices que amas. Y no me cabe la menor duda. Pero en esta hora, Padre, yo declaro bendición sobre este pueblo, y de antemano declaro que todo espíritu, Señor, que esté influenciando las mentes y que esté robando el propósito para poder edificar y bendecir a los hogares, a las familias, queda sometido bajo la autoridad de Jesucristo. En este momento declaro, Señor, que toda obra del adversario queda derribada totalmente, Señor, y todo lo que hubiera el enemigo estado edificando para crear, Señor, distorsión, desánimo, desacuerdos, ahora mismo lo sujeto en el nombre de Jesús y ordeno que sea echado fuera en Cristo Jesús, Señor. Declaro esta palabra, envío esta palabra, Señor, para que se limpie cada hogar y se limpie el ambiente, y todo espíritu que esté influenciando las mentes, Señor, de aquellos que quieren causar, Señor, daño en las personas, principalmente jóvenes, pequeñas, en tu evangelio, o aún adultas, Padre, declaro que queda destruido en esta tarde en Cristo Jesús. Y tu Espíritu Santo viene a fortalecer y a restaurar y a traer vida y sanidad
Y Señor, que cuando vayamos como Pedro, como Pablo, llenos del Espíritu Santo, para impartir dones y una buena palabra y limpiar hogares y no contaminar hogares, Señor. Bendecir familias y no maldecir familias, Padre, en el nombre de Jesús, para que este ministerio sea establecido en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dígaselo. Atrévase a cantar ese canto conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, como dice la Biblia. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, si llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígaselo otra vez. La Biblia dice que levantemos manos limpias, manos santas, sin ira ni contienda, delante del Señor. La Biblia dice que si cuando vienes a presentar tu ofrenda al altar y estando en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el auxilio y el oportuno socorro. Pero hay que anhelarlo, hay que desearlo. Que tu espíritu sea para bendecir a otros, para edificar a otros, hermano. Creo en ti. Levante su voz, dígale: Jesús, y en lo que harás en mí. Dale monitores a las cantoras. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dígale: en mí recibe. Precioso Hijo de Dios, recibe toda, recibe, precioso Hijo de Dios. Sí. Hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. En esta hora te agradecemos, Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificarte a ti, Señor. No permitas que nos equivoquemos, ni tomemos el lado equivocado, ni el camino equivocado, pensando que la amistad es mejor que obedecerte a ti, Señor. Pensando que los sentimientos, aun que nos mueve por nuestra alma a veces, son mejores que tú, Señor. Permite, Padre, que todo lo que hagamos sea para glorificarte y para bendecirte. Bendice, Señor, la semana de tu pueblo. Permite que su entrada sea bendita, su salida también. Que la obra de sus manos prospere. Que donde quiera que vayan sean bendición para otros. Que donde quiera que toquen, Padre, se abran las puertas. Los mejores proyectos, las mejores empresas, los mejores contratos, las mejores promociones sean para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, bendíceles, Padre. Y permite, Señor, que sean honrados por la obediencia a ti en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde.
Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Estamos despedidos, hermanos. Despídase por ahí, por favor.